Más de 5 décadas de conflicto armado han marcado la historia de nuestro país, así como la forma de ser de los colombianos. Las causas han sido diversas: exclusiones políticas, propiedad de tierras, narcotráfico y la incapacidad de gestionar las diferencias de manera asertiva han dejado en nuestro pasado y presente panoramas desoladores con futuros inciertos. Entre las atrocidades vividas, millones de personas han sido obligadas a abandonar sus territorios, perdiendo seres queridos, su forma de sustento, sus enseres preciados y hasta sus propias tradiciones. Otras han empuñado armas, utilizadas casi siempre para atacar vidas inocentes, en contra de sus más cercanos, lo cual es la más profunda deshumanización e indolencia. Niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y todos los hijos de Colombia hemos sido parte de los millones de víctimas y testigos de esta confrontación política y armada. La guerra nos ha distraído y alejado la posibilidad de vivir y ser en un entorno pacífico. ¿Qué nos aporta la guerra? ¿Cuál es la consecuencia constructiva de destruirnos los unos a los otros? ¿La violencia es el camino para gestionar los conflictos aún en la más extrema desesperación? En ocasiones, la indiferencia al dolor ajeno nos ha vuelto cada vez menos sensibles. Nos hace olvidar que quienes sufren las secuelas de la guerra están muy cerca. Hemos sido o podríamos ser nosotros. Esto que está sucediendo nos toca a todos, como humanos, como personas que en algún momento de la vida, de manera directa o indirecta, estamos tocados por la violencia sociopolítica que tiene Colombia. Es necesario hacer más visible todo lo que ha generado el conflicto, pero más allá, todo lo que puede generar en positivo para un futuro. La construcción de paz implicaría la construcción de otras formas de relacionarnos, y eso no se daría en un tiempo corto. Es construir prácticamente un nuevo país, una nueva forma de relacionarnos como país, y eso es a largo plazo. Cuando creemos que nos merecemos vivir con el otro, dejar de guerrear con el otro, creer que es posible convivir, la convivencia es sinónimo de estar del lado de la vida. Desde la década de los 80, la psicología colombiana ha experimentado un compromiso social y político creciente. Las consecuencias del conflicto político armado del país rápidamente fueron objeto de atención disciplinar, la cual se orientó a la atención y acompañamiento de las víctimas y comunidades, cada vez en más espacios del territorio nacional. La formalización de acuerdos de paz y las condiciones transicionales existentes desde los primeros años del siglo XXI abrieron otro espacio para el trabajo de la psicología en el acompañamiento de la reinserción, reintegración y reincorporación, las cuales corresponden a los procesos de abandono de las armas y regreso a la vida civil de excombatientes. Las experiencias, metodologías y teorizaciones son muchas en las últimas 4 décadas, y estas han permitido cada vez más el aporte directo y la articulación con políticas públicas en diferentes ámbitos, sin abandonar escenarios comunitarios o de atención y promoción directa del bienestar, de la convivencia, de la salud mental y de otros grandes temas. Convivir supone el reconocimiento y la valoración de la existencia de un otro. Por ello, aproximémonos a las experiencias diversas que profesionales de la psicología han tenido en todo el país como una muestra de su trabajo y un estímulo para hacerlo más fecundo, más próspero y más integrado. Gracias a quienes con su trabajo, lo cual es sensible para muchos pero por ahora invisible para otros, hacen día a día de la psicología un proyecto en el país que contribuye a su propio plan de paz. Bueno, yo nací en la vereda Brisas del Silencio.
del municipio de Buenos Aires, Cauca. Allí viví hasta aproximadamente mis 8 años. Mi infancia realmente fue muy tranquila, la vida en comunidad es maravillosa, es como ser una familia grande, donde todos son tíos, todos son primos. Era muy hermoso todo hasta el año 2001, cuando hubo una masacre en El Naya, y como consecuencia de esa masacre, miles de personas de la vereda y de otras veredas cercanas salimos desplazados por la violencia. Vivimos en distintas regiones del país durante estos años y en el año 2012 tengo la oportunidad de ingresar a estudiar psicología en la Universidad del Valle. Empieza mi proceso académico, pero en el momento de llegar a la pregunta relacionada con mi trabajo de grado, es donde surge algo que en mi familia siempre se cayó frente a ese hecho, pero que en mí había esa necesidad de conocer y de saber realmente qué era lo que había ocurrido en mi vereda relacionado con el desplazamiento. Algo que me vincula directamente con el conflicto armado fue el lugar donde nací, que fue el municipio de Trujillo, al norte del Valle. La situación de la desaparición de mi papá, pienso que es otra situación que me vincula directamente, pues, o me hace que me surja el interés por las cuestiones relacionadas con el conflicto armado. Mi papá desapareció en una de las masacres de Trujillo en los años 90, en las desapariciones del grupo de la Sonora. De este grupo lo desaparecieron una alianza entre el ejército y grupos de narcotraficantes. De ellos nunca más se volvió a saber nada. Se encontraron algunos restos de cadáveres en las riberas del río Cauca. Se hicieron algunas exhumaciones en el cementerio de Marsella, pero realmente no se ha logrado establecer si esos restos corresponden a familiares de algunas de las más de 200 personas que desaparecieron en las masacres de Trujillo. Pienso que esa ha sido como una de las principales razones por las cuales siento que me ha interesado mucho el tema del conflicto armado. Otro tema que ha estado, digamos, en el contexto del conflicto armado en el que he venido incursionando ya desde hace también unos 6 o 7 años es el acompañamiento a niños y niñas. Y no solo por la frase de cajón asociada a que los niños son el futuro del mundo, sino por que los niños son el presente de nuestro país. Y digamos, son ellos quienes tienen que ser conscientes en algún momento de la vida, y si es más pronto mejor, de cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, cómo es que los niños son ciudadanos que tienen cosas por decir y cosas por aportar, cómo desmontarnos de los imaginarios estos del utilitarismo de la infancia, ¿sí? Del niño sirve para hacer mandados, para regañar, para ser quizás incluso para los papás un objeto de construcción de un sueño personal frustrado, sino un niño como un ciudadano o una ciudadana con derechos. La empresa donde yo trabajaba me contrató para hacer la intervención de responsabilidad social. Y era con niños desplazados por la violencia que estaban registrados aquí en el CAM, en el Centro de Atención Municipal. Y yo no quise nunca ir a hacer la misma historia clínica, ir a hacer la misma intervención, porque eran muy poquitos días los que teníamos con numerosas familias. Entonces yo me resistía y yo les dije, bueno, yo acepto este reto de llevar esto a mis espaldas todo este equipo, pero si me dejan actuar a mí sola, si me dejan que yo haga lo que yo creo que puedo hacer mejor con estos niños. Era una población de niños que estaba entre los 6 y los 13 años. Y resolví acudir al arte, que ha sido mi herramienta terapéutica como más especial, donde yo me siento muy fluida y donde me siento que estoy realmente buceando con el símbolo, con el inconsciente, con toda la situación que uno puede reprimir
suprimir o sustraer cuando hay algún evento de riesgo. Entonces acudí a los colores, acudí al blanco, acudí al rojo y acudí al negro, que era el neutro sin color, y me planteé una pequeña hipótesis muy sencilla en donde los niños deberían pintarme de blanco lo que recordaban alegre de su pueblo y en rojo lo que recordaban triste. Todos tenían el mismo color, la misma cartulina y no existía nada más sino eso. Los niños su cerebro es plástico, inmediatamente entienden la seña y concretaron su realidad en esos dos colores, trajeron esa vivencia y la incorporaron en esa cartulina de una manera mágica, plástica, estética, y luego yo fui al lado de cada uno para que me contara lo que él quisiera contarme sobre lo que él había construido en ese espacio negro. Esa fue parte de la experiencia en ese momento, y luego encontrarme con unos tesoros en donde los niños lo que hicieron fue construir un mundo en donde no solamente existía el dolor de lo que estaban signados siempre, porque eran desplazados, había que sufrir, había que matar, todo era dolor, todo estaba asignado por el dolor. Y esa explosión de blancos allí, en donde realmente el pueblo todavía existe la iglesia, todavía existe la escuela, el perro, la casa, el árbol, los amigos, el profesor. Eso es lo que yo denomino como las otras posibilidades que existe para esos niños de tener otros mundos. Y no soy yo la que se los estaba diciendo, son ellos mismos los que estaban trazándola en ese momento. A mí me parece que esa fue la experiencia que más me motivó a continuar trabajando ya en otros espacios en esa misma ruta. Yo encontré una mamá, abuela, tía, que tenía una plasticidad impresionante porque en su casa, y esa es la dinámica de ellos, hay personas de diferentes edades, de diferentes lugares, unidos no solamente por lazos biológicos, sino afectivos, vínculos dados por el problema, y entonces asimismo eso se vuelve una fortaleza. Esa mujer era líder, ayudaba a mucha gente en la comunidad, al mismo tiempo tenía que atender a un niño de 5 años que tenía problemas con matemáticas y tenía que atender a un joven que estaba teniendo muchas relaciones afectivas con muchas chicas y había ya dejado embarazada a varias. ¿Cómo se puede una persona mover en medio del dolor que ha vivido para ayudar a resolver tantas cosas? Entonces eso le ayudaba ya como a reparar su identidad, y eso fue uno de los elementos que yo encontré, que la identidad no es individual, es una identidad colectiva, donde la persona se reconoce a sí misma también en función del otro. Hay un alter ahí que te está dando un lugar en el mundo. Yo creo que es necesario pensar en ejercicios o en procesos de elaboración de duelo, elaboración y comprensión del pasado, en cómo ellas se pueden posicionar en este presente y también pensar en un futuro diferente reconociendo ese pasado. Son elementos que se pueden trabajar mucho más también desde lo colectivo. En los medios penitenciarios yo empecé trabajando con la parte más clínica y yo trabajaba con el individuo, pero cuando uno está dentro de un medio penitenciario se da cuenta que hay un psicólogo para 1.200 personas, para 2.000 personas, pues tú tienes que ampliar tu perspectiva. Cuando yo trabajo con un interno que ha sido guerrillero y él dentro de todo su discurso tiene esa identidad todavía muy puesta de lo que es la guerrilla, de lo que es su estructura, de lo que es su pensamiento, yo digo, esto tampoco es una cosa de desechar, sino de cómo vincularla, de cómo llevarla
de tal manera de que él, sin dejar de ser un rebelde, como se dicen ellos mismos, pueda direccionarlo y pueda actuar de una manera diferente. En el caso de las comunidades indígenas, si hablamos de procesos de intervención en clínica o en psicología organizacional o en cualquier otra rama, pues demanda precisamente una postura ética y una postura política, precisamente para reconocer que las comunidades tienen unos saberes y unas prácticas que en ese juego de la intervención, precisamente el psicólogo demanda transformarse, aprende de la comunidad, también la comunidad aprende del profesional. De allí, por ejemplo, ya a nivel metodológico, si se hace ese reconocimiento, pues precisamente va a ser una intervención no descontextualizada, sino una intervención que reconozca las particularidades de la comunidad. En el caso puntual ya, no sé si la técnica como se quiere mostrar, nosotros, y digo nosotros porque hago parte de un equipo de trabajo, realizamos en el marco de acercar a los jóvenes y a los trabajadores comunitarios a su territorio, de revitalizar un plan de vida y de apostarle a una iniciativa colectiva. Hacemos recorridos territoriales, no solamente para reconocer, sino para apropiar el territorio. Es importante en este marco de reconocer las otras subjetividades que las comunidades indígenas, cuando llegamos como profesional, la relación con el territorio puede ser algo metafísico, pero me parece que allí es importante tenerlo en cuenta. Te toca el territorio, no sabría cómo explicar en ese momento. Entonces, a nivel metodológico implica ese tipo de técnicas, recorridos territoriales, conversar con los mayores, práctica de la ritualidad. Entonces, ese tipo de métodos, por decirlo así, de intervención, que probablemente en esa relación con la comunidad se empieza como a construir, y no son pues métodos que ningún psicólogo o psicóloga, sino si no tiene esa perspectiva o no se arriesga a cambiar, pues de pronto no va a dinamizar. Hay un concepto que me parece muy interesante trabajarlo desde allí, y aunque no es de la psicología, siento que es un concepto sobre el que se puede ahondar, y es un poco el de la ciudadanía, un poco por la pérdida de fronteras que han tenido estas personas y por la movilidad que han tenido en el territorio. Entonces, cómo se ve la ciudadanía desde el campo, un poco, porque pues es otra forma de ser, apostándole a llegar a otro lugar que es tan complejo como es la ciudad de Bogotá. ¿Quién termino siendo yo después de un proceso de conflicto tan fuerte y de violencia? Luego de que uno sufre, ¿qué termina siendo? Termino siendo yo, termino siendo víctima, y un poco está pues todos los conceptos que se dan desde la política pública, desde la ley, pero también cómo yo me veo, ¿sí? Cómo me siento y cómo esa identidad empieza a ser camino en una construcción de plan de vida diferente. Mira que en las sociedades colectivistas, y nuestra cultura es muy colectivista, el marco de referencia sobre un Dios y sobre la existencia de un creador para darle sentido a la experiencia traumática es fuerte. Muchos de ellos en su forma de experiencia dice, si esto me pasó es porque Dios lo quiso así. Esto es una cuestión del destino, y si Dios, algo tengo que aprender. Si no me pasó algo más y no morí, es porque Dios lo quiso así. Entonces, la búsqueda de un sentido, un ser supremo, desde el punto de vista de investigación en los primeros años puede ser un factor protector y adaptativo para poderle dar un sentido a su experiencia. Esta parte de las creencias y del contexto de crianza cada vez es más importante en esa metodología que yo voy trabajando, porque es que ahí es donde está la fuerza. ¿Cómo te calmaste vos de pequeño, cierto? Cuando estabas en la angustia, en el miedo de bebecito, ¿qué palabra te calmó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lograste eso cuando eras desvalido realmente en la infancia? De ahí es donde hay muchas cosas que son esas que yo extraigo como para la experiencia de las personas.
empecé a trabajar con personas desplazadas por la violencia en Bogotá en 1996-97, que llegaban al Hospital Santa Clara. Algunos en ese caso habían desencadenado psicosis, nosotros hacíamos la atención clínica y yo empecé a escuchar esto del conflicto armado, esto que pasaba entre la guerrilla, los paramilitares, no sabía como mucho de eso. Yo me vengo para la costa en el 99 y ahí empiezo a trabajar firmemente, pero en la parte clínica, con personas en condición de desplazamiento. Yo trabajo para el Consejo Noruego para Refugiados, ellos son un programa de asistencia legal para los derechos de las personas. Pero en Colombia tenían los abogados gratuitos y las personas no les hablaban, porque el campesino tenía miedo de hablar, de decir lo que había pasado. Entonces les tocó implementar un programa psicosocial en Colombia. Estuvimos en Santander, norte de Santander, Arauca, sur de Bolívar, norte de Antioquia, en regiones muy fuertes, La Gabarra, sur de Bolívar, Barranca, donde el conflicto se vio de manera mucho más fuerte. Y bueno, todo esto ayudó a ir avanzando en la tarea. Tuvimos la oportunidad de plantear estrategias de intervención psicosocial desde ahí, que sirvieron de base para lo que hoy día se trabaja en la Unidad Nacional, la Unidad para las Víctimas, y en otras organizaciones que han venido recogiendo esas experiencias que construimos allá y que hoy día las están replicando y las están poniendo en práctica. Fue muy duro porque no sabía que me iba a encontrar con tanta muerte, con tanto dolor. Fue una época supremamente dolorosa, la recuerdo con mucha extrañeza de que cómo no se vuelve uno loco después de encontrarse con un desastre como esos, en el que veías los muertos totalmente por todos lados y además te tenías que quedar callado. O sea, era impresionante ver tanto muerto y que todo el mundo estuviera callado y pareciera como si hubiera caído un papel al suelo, o sea, como que nadie, no mire, no oiga, y aprender eso fue muy duro, muy duro. Para estos momentos, la enseñanza que he tenido como profesional de psicología social, de acompañar a víctimas del conflicto armado, ha sido comprender que el sufrimiento transforma y se transforma de manera diferente y se expresa de manera diferente, que las necesidades que tienen las personas que han sufrido de cerca el conflicto no son las mismas necesidades que tenemos a veces los profesionales o las instituciones. A veces pensamos que la verdad es lo que yo creo que para la otra persona es, pero no se construye la verdad desde lo que la persona siente, vive y cómo ha vivido el conflicto y cómo quiere seguirlo viviendo. Una persona en la cual en su casa se decidió la muerte de unos vecinos. O sea, el grupo armado se reunió en la casa de esta persona y ahí decidieron quién iba a morir. En ese momento, pues claro, la gente se va, ellos se van, sabe que la muerte de sus vecinos va a ser al día siguiente y se encuentra frente al dilema de yo tengo esta información, ¿será que se la cuento a mi vecino para salvarle la vida? Pero si se la cuento a un vecino, pues obviamente sabrán que yo fui quien lo dijo y la tomarán conmigo. La señora opta por rezar toda la noche, esperando que la situación no suceda, pero al amanecer se da cuenta que sus vecinos están muertos. Las personas que han estado en los grupos tienden a borrar de una u otra forma la parte de objetos de memoria de lo que fue su estado digamos como en el tema de los grupos. Lo que no hace la víctima. La víctima trata de recoger todo aquello que en algún momento fue significativo, que fue muy importante para poderlos llevar. Y eso también ancla la memoria en el caso de ellos. Para las personas que están dentro del proceso, que han tomado la decisión en algún momento de su vida de entregar un arma y que esas manos tomen otras cosas dentro de la legalidad, pues es un nacimiento en el sentido en que para ellos ese espacio o ese momento, si bien aprendieron y vivieron cosas, fue un momento en que su vida se detuvo. Entonces, obviamente el estar en el proceso de reintegración, el conocer realmente de primera mano cómo se hace ese proceso de reintegración, es evaluar la salud mental del otro, es apoyarlo a caminar.
Sí, es guiarlo en un camino desde bebé hasta que termine la ruta. Es entender que él va a vivir en otro contexto completamente diferente. Las personas que vienen a hacer el proceso de reintegración a las ciudades, su origen siempre fue campesino y rural. Y llegar acá, pues obviamente es confrontarse todos los días con cosas nuevas que ellos no imaginaron y estar en la edad adulta. Creo que todos hemos sido afectados por la cuestión de la polarización, de dejar de ver, por ejemplo, a los ofensores como algo que es externo y que es enemigo, porque si no, no lo vamos a lograr, por ejemplo. Y es algo con lo que uno se confronta en el momento del ejercicio, de que las personas ven a los que han participado directamente en el conflicto, a los actores armados, como enemigos, y son un grupo que son los otros, y que son malos y que tienen una cantidad de ideas amarradas, pero nos olvidamos de que ellos también son seres humanos. Yo creo que es importante como colombianos y en especial en los territorios reconocer que hay otras miradas, reconocer que hay otras posiciones, y porque necesariamente nos vamos a comunicar con los otros, con los diferentes, con los que llegan de la guerra. Entonces allí yo creo que es importante poner en juego todo el potencial que tenemos, de tratar de cambiar la mirada. El dolor vivido en el conflicto armado es un dolor que es vivido, que es soportado, que es atendido por equipos interdisciplinarios, que es gestionado por quienes toman las decisiones. Entonces, cuando uno piensa el dolor desde todos esos horizontes, puede encontrar tanto niveles de dispersión como niveles de confluencia, pero también niveles de maltrato. Si vos escuchás lo que pasa en Colombia, el sufrimiento que padece la gente, que escucha a quienes viven el dolor, está siendo ya otra vez invisibilizado y estamos repitiendo pautas. Si vos escuchás quienes infligen el dolor y sometidos tal vez a repeticiones casi que con sevicia, encontrás otras formas de repetición. Si vos escuchás a las víctimas, corres el gran riesgo de posiciones que victimicen o el gran riesgo de ser indolente ante el dolor de la víctima. Entonces, todos esos linderos entre caer de un lado a otro, entre irte hacia endurecerte o irte hacia invisibilizar o irte al otro extremo y dejarlo en sensibilidad, es lo que a uno le permite pensar que eso que hemos ido construyendo en torno a lo que unos llaman superación del dolor, manejo del dolor, intervención en equipos con el dolor, es un eje que nos invita a decir, hombre, ¿y por qué no lo pensamos distinto? ¿Y por qué no pensamos alrededor de la vivencia de dolor cuántas formas creativas en la circunstancia del dolor mismo han permitido otras lógicas de vida y otros vínculos y empezar a trabajar desde la potencialización de lo que de alguna manera el dolor le quitó la inercia a lo que estaba congelado? No sé si me explico. O sea, suena doloroso, pero en las situaciones dramáticas se rompe la inercia de formas de repetición que estaban ancladas. Y las situaciones de dolor se convierten en una gran oportunidad para sacar de la inercia grandes potencialidades y otras formas de vida. A mí me parece que hay muchas herramientas que pueden estar al servicio de la transformación de imaginarios sobre estos procesos de acompañamiento a víctimas o personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Y el arte, para mí, el arte asociado al audiovisual, al video, a la fotografía, creo que es lo más poderoso porque le llega a todo el mundo. Esa es una razón. La segunda razón es que todos estos procesos han tenido como mecanismo de acompañamiento esa misma herramienta, es decir, con los niños bailamos, hacemos videos, con las mujeres tomamos fotos, reconstruimos biografías. Y lo otro es que para mí hay un compromiso o un reto muy importante que es la construcción de la memoria. Y hay una cosa que es muy simple y es
Las víctimas siempre, siempre van a recordar lo que les sucedió. Tú no puedes olvidar un hecho de violencia sexual. Si tú logras que personas colombianas, ciudadanos colombianos, niños, niñas, jóvenes, adultos, que no están en el conflicto armado, recuerden lo que pasó de una manera estética, dignificante, ahí es donde tú aportas a la memoria. Este es el segundo programa que estamos trabajando, que se llama Pueblos en Movimiento, y es una iniciativa de acompañamiento psicosocial y formación en derechos humanos a niños y niñas a través de la danza. Y la danza siempre como un instrumento asociado al ejercicio de los derechos a través del cuerpo, y es cómo te conectas con otro para bailar, pero además cuáles serían cómo promovemos relaciones igualitarias entre niños y niñas, y cómo fluyen las negociaciones entre los niños para construir una obra o cualquier proyecto que se tenga en danza. Son poderosas porque tramitan mucho desde lo simbólico y conectan mucho como con la parte de pronto inconsciente que muchas veces no es tan fácil de llegar con algunas técnicas, digámoslo, tradicionales. Pero desde lo narrativo, por ejemplo, se permite que la persona vuelva sobre su propia historia, identifique su lugar, identifique su posición de cómo ella misma se está narrando, cuál es el lugar que se está otorgando frente a su propia historia de vida. Por ejemplo, si se posiciona como una víctima sin capacidad, sin posibilidad, y tan pobrecito yo, o si se posiciona como una víctima empoderada, con una posición política, en procura del reclamo de sus derechos y los derechos de los demás. Entonces eso permite que la persona tome conciencia de cómo se está narrando a sí misma y permita reelaborar el discurso que ella tiene sobre sí mismo y sobre los otros. Nuestro reto es acompañar todos estos procesos que se vienen haciendo desde todos los frentes, el frente de seguridad, el frente de participación, el frente de gestión pública, son muchas las esferas, y obviamente nosotros no solamente estamos llamados a escuchar, sino a posibilitar acción. Tener la capacidad de escucha. O sea, la capacidad de escucha es lo que ha permitido, o por lo menos desde mi ejercicio profesional, enriquecer la parte de formación y la parte de incidencia en las políticas públicas, porque es la capacidad de escuchar lo que requiere y lo que espera una víctima del conflicto armado, lo que requiere y lo que espera una mujer lesbiana, lo que espera una mujer trans, lo que espera una mujer en la vida comunitaria, una mujer que tiene un emprendimiento, ¿cierto? Hablo es como desde los grupos poblacionales diferentes en los que he tenido la oportunidad de acompañar, escuchar lo que quiere y lo que espera un joven que le ofrezca a la ciudad y las oportunidades que está esperando. Entonces, esa es una singularidad que da la psicología, que desde mi ejercicio laboral me he dado cuenta que no lo da el trabajo social en muchos casos, que no lo da la sociología, que no lo da la antropología, que no lo da el derecho, lo da la psicología. O sea, la formación en la capacidad de escucha para generar consenso, para resolver conflictos, pero sobre todo para construir acciones que lleven a la consolidación de políticas públicas. No quedarnos en el discurso, sino impregnarnos y empoderarnos de la práctica de ese discurso. El discurso es muy lindo, el discurso es muy bonito, pero hay que ir y rozarse con cada uno de esos actores, con cada uno de esos escenarios, para poder entonces sí poder hablar de paz, para poder hablar de convivencia. Mientras yo me quede aquí detrás y empoderada de un discurso, no tengo la propiedad para poder llegar y hablar, es que necesitamos paz, es que necesitamos escenarios de convivencia, porque no me he empoderado de cuál es la paz que se necesita y cuál es la convivencia a la que quiero llegar. Es un nuevo comienzo, que vamos a tener que cerrar algunas formas de ser del colombiano que ya veníamos naturalizando, para pensar ahora otra forma de construir un colombiano. La construcción de paz
implicaría la construcción de otras formas de relacionarnos y eso no se daría en un tiempo corto. Es construir prácticamente un nuevo país, una nueva forma de relacionarnos como país y eso es a largo plazo. Cuando creemos que nos merecemos vivir con el otro, dejar de guerrear con el otro, creer que es posible convivir, la convivencia es sinónimo de estar del lado de la vida. Y si alguien tiene que estar del lado de la vida, somos aquellos que tuvimos el privilegio de estar en universidades formándonos para la vida. Y si la psicología no está comprometida con la vida, con la convivencia, con la salud, entonces ¿por qué? ¿Para qué hace psicología? O sea, si la psicología está del lado de la vida, está del lado del conocimiento que es vida, y la vida hoy nos está reuniendo a todos como una esperanza, ese papel de la psicología es repensarnos, recordar los principios de la psicología y del conocimiento, y el principio que nos unifica a todos es la vida, y la vida es convivencia, y la vida es tejido. Entonces, Colombia tiene en la formación de psicólogos una ruta para pensar la convivencia, el acuerdo, la conciliación, otra manera de ver el dolor, el sufrimiento. Creo que las instituciones hoy universitarias tendrían que pensar seriamente los cambios, los movimientos, las transformaciones de cara al país que queremos construir. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Para muchos de nosotros el creer en un país en paz es soñar actuando. Por eso somos Testimonio de Paz.